Bienvenidos a Historias Dormidas. Esta noche, nuestro viaje nos lleva a través del implacable Atlántico Norte. Permita que el suave balanceo de las olas imaginarias lo meza, mientras la arena del tiempo se desvanece. Con los ojos cerrados, imagine la proa de un barco Knarr, ancho y robusto, cortando el agua helada, impulsado por un único objetivo: la búsqueda de una tierra nueva. Por siglos, la historia oficial decía que Europa tardó hasta el Renacimiento en cruzar el océano, pero bajo la leyenda y los viejos manuscritos yacía una verdad de casi 1000 años, que una cultura audaz ya había alcanzado y colonizado las costas de América del Norte. Esta noche, seguiremos los pasos de Leif Erikson y su gente, desde las casas de césped en Groenlandia hasta las costas boscosas y misteriosas de una tierra que llamaron Vinland, la tierra de los bosques. Descubriremos un asentamiento olvidado, el primer rastro europeo documentado en el Nuevo Mundo, que aguardó bajo el césped de Terranova hasta ser desenterrado por la arqueología moderna. El viaje fue un triunfo de la navegación y la voluntad. Su final, una lección de aislamiento y límites. Relájese ahora y escuche la historia de la colonia vikinga olvidada en América. La historia de la colonia vikinga en América no comienza con el descubrimiento de una nueva tierra, sino con la implacable expansión del mundo nórdico a través del Atlántico Norte. Lo que empezó como una cultura marítima centrada en Escandinavia, evolucionó hacia una civilización definida por la exploración, el comercio y el asentamiento a lo largo de vastas extensiones oceánicas. Para el siglo IX, los barcos vikingos ya habían llegado a las islas británicas, Irlanda y partes de Francia. Pero a medida que los conflictos políticos y la escasez de tierras cultivables presionaban su tierra natal, un nuevo horizonte se abrió hacia el oeste. Las mismas habilidades marítimas que los habían convertido en temidos saqueadores también los hicieron exploradores audaces. La búsqueda de nuevas tierras, recursos y oportunidades los impulsó más lejos de lo que cualquier pueblo europeo había llegado antes. La primera etapa de ese movimiento hacia el oeste condujo a Islandia. Alrededor del año 870 después de Cristo, los colonos nórdicos comenzaron a cruzar el Atlántico Norte, escapando de la consolidación política bajo los reyes noruegos y buscando nuevos territorios para cultivar. Siguieron rutas utilizadas por exploradores anteriores como Nadod y Gardar Svavarsson, quienes habían encontrado la isla por casualidad al ser desviados por tormentas. En pocas décadas, Islandia pasó de ser un descubrimiento remoto a convertirse en una sociedad nórdica próspera. Los colonos establecieron granjas, construyeron salones de madera e introdujeron ganado. También llevaron consigo el idioma, las leyes y las creencias nórdicas, transformando Islandia en una extensión de su patria. El éxito de esta colonia demostró que los nórdicos no solo podían saquear y comerciar, sino también sostener comunidades a través del mar abierto. La población islandesa creció rápidamente y, hacia finales del siglo IX, los nuevos colonos encontraron cada vez menos tierras fértiles disponibles. Las familias comenzaron a mirar más al oeste, siguiendo los informes sobre otra tierra más allá del océano. Según relatos posteriores, un nórdico llamado Gunnbjörn Ulfsson avistó tierras desconocidas al oeste de Islandia alrededor del año 900 después de Cristo, después de que su barco fuera desviado de su rumbo. Su informe describía formaciones rocosas o islas, pero pocos detalles sobrevivieron. Aproximadamente un siglo después, Eric el Rojo transformó esos rumores en un nuevo capítulo de expansión. Eric el Rojo, exiliado de Islandia por homicidio, utilizó su destierro de 3 años para explorar las tierras que Gunnbjörn había mencionado. Alrededor del año 982 después de Cristo,
Navegó hacia el oeste y descubrió una vasta isla cubierta de hielo, con valles verdes dispersos a lo largo de su costa. Para atraer colonos, Erik le dio un nombre optimista: Groenlandia. Su estrategia funcionó. Cuando terminó su exilio, regresó a Islandia para reclutar seguidores, prometiendo tierras fértiles y libertad. Alrededor del año 985 después de Cristo, lideró una flota de 25 barcos a través del mar. Solo 14 llegaron, pero los que lo hicieron establecieron 2 asentamientos principales a lo largo de la costa suroeste de la isla: el asentamiento oriental, cerca de la actual Qaqortoq, y el asentamiento occidental, cerca de Nuuk. La vida en Groenlandia fue difícil. Los nórdicos llevaron su ganado, cultivos y estructura social, pero el duro entorno exigía adaptación. Construyeron casas de césped para resistir el frío, dependieron tanto de la agricultura como de la caza, y mantuvieron contacto con Islandia y Noruega mediante barcos mercantes. Groenlandia exportaba marfil de Morsa, pieles y cueros, intercambiándolos por madera, hierro y herramientas. A pesar del aislamiento, la colonia sobrevivió durante siglos, prueba de la resistencia y organización nórdica. Sin embargo, Groenlandia marcó el límite del mundo nórdico conocido. Al oeste se extendían aguas inexploradas y tierras desconocidas. Desde el principio, algunos colonos escucharon historias de costas avistadas más allá, orillas boscosas, a diferencia de cualquier cosa vista en Groenlandia. Estas historias circulaban entre marineros y comerciantes. La madera, en particular, era un incentivo poderoso. Groenlandia carecía de bosques, lo que obligaba a los colonos a depender de la madera importada para la construcción y la fabricación de barcos. La idea de una tierra boscosa al otro lado del mar occidental fue suficiente para inspirar nuevas expediciones. El primer explorador conocido que se aventuró más allá de Groenlandia fue Bjarni Herjolfsson. Alrededor del año 986 después de Cristo, Bjarni partió de Islandia para reunirse con su padre en Groenlandia, pero fue desviado por tormentas. En lugar de encontrar Groenlandia, avistó tierras desconocidas cubiertas de árboles y colinas. No desembarcó, temiendo no poder regresar, pero su informe resultó crucial. Cuando finalmente llegó a Groenlandia, relató las tierras que había visto. Su historia llegó a Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, quien decidió investigarla. Leif Erikson adquirió el barco de Bjarni y reunió una tripulación para explorar. Alrededor del año 1000 después de Cristo, navegó hacia el oeste desde Groenlandia, guiado por las descripciones de Bjarni. El viaje siguió una progresión lógica de descubrimientos. La primera tierra que encontraron fue una costa rocosa y árida, probablemente la actual isla de Baffin, a la que Leif llamó Helluland, tierra de piedras planas. Continuando hacia el sur, llegaron a una región de bosques y colinas, probablemente labrador, a la que llamaron Markland o tierra de bosques. Siguiendo aún más al sur, hallaron un lugar con clima templado, ríos llenos de salmón y uvas o bayas silvestres. A esta nueva tierra la llamaron Vinland. Leif y su tripulación construyeron un pequeño asentamiento allí, pasaron el invierno en la zona y reunieron recursos antes de regresar a Groenlandia. Su descubrimiento estableció el primer contacto europeo conocido con América del Norte, casi 500 años antes de Colón. El viaje de Leif no fue una aventura al azar, fue la extensión natural de un movimiento que había comenzado generaciones antes en Noruega, que avanzó por Islandia y Groenlandia, y finalmente llegó al borde de un nuevo continente. Cada paso hacia el oeste representó el mismo objetivo: encontrar tierras utilizables y asegurar la supervivencia mediante la expansión. La exploración nórdica del Atlántico Norte
dependía tanto de la tecnología como de la determinación. Los barcos vikingos fueron logros de ingeniería para su tiempo. El drakar, o barco largo, diseñado para la velocidad y la navegación en aguas poco profundas, permitía incursiones y reconocimiento. El knar, un barco más ancho y robusto para carga, posibilitaba viajes de larga distancia con suministros y ganado. Estas naves usaban tablones superpuestos fijados con remaches de hierro, lo que las hacía flexibles en mares agitados. Sus velas cuadradas y la posibilidad de ser remadas les daban control en vientos cambiantes. Los navegantes se orientaban por puntos de referencia, piedras solares y experiencia, en lugar de brújulas. Las corrientes del Golfo y la deriva del Atlántico Norte proporcionaban una ruta natural hacia el oeste, desde Noruega hasta Islandia, Groenlandia y más allá. El clima de la época también influyó. El período conocido como el óptimo climático medieval, aproximadamente del 950 al 1250 después de Cristo, trajo temperaturas ligeramente más cálidas al Atlántico Norte. La reducción del hielo marino y las condiciones de navegación más predecibles hicieron posibles los viajes entre asentamientos. La agricultura prosperó incluso en entornos marginales, lo que fomentó el crecimiento poblacional y la migración. Cuando las condiciones se enfriaron nuevamente, esas mismas rutas se volvieron más difíciles, contribuyendo al eventual aislamiento de Groenlandia y al abandono de los puestos más occidentales. Aunque el viaje de Leif Erikson es el más famoso, no fue el único en cruzar el océano. Otras expediciones siguieron, incluyendo las lideradas por Thorfinn Karlsefni y Freydis Eiriksdottir. Intentaron establecer asentamientos más grandes en Vinland, llevando ganado y materiales desde Groenlandia. Sus experiencias revelarían tanto las posibilidades como los peligros de vivir en América del Norte. Estos esfuerzos posteriores se construyeron sobre la base establecida por la expansión nórdica desde Escandinavia a través de la cadena atlántica de islas. El avance nórdico hacia el oeste no se trató solo de exploración. Fue un patrón organizado de colonización. Cada etapa siguió un modelo similar: asentarse, adaptarse, comerciar y expandirse. Escandinavia suministraba personas y tecnología, Islandia se convirtió en un centro de navegación y comercio, y Groenlandia servía como base fronteriza. Cada enlace dependía del contacto con el anterior. Cuando la comunicación o el comercio se debilitaban, los asentamientos exteriores enfrentaban el declive. Esta estructura explica tanto el éxito de la exploración temprana como la fragilidad de las colonias posteriores. Las dinámicas culturales y políticas también influyeron en este movimiento. En Noruega, el surgimiento de una monarquía centralizada bajo Harald Cabellera Hermosa y sus sucesores empujó a muchos granjeros y caudillos independientes a emigrar. Islandia ofrecía libertad, pero tenía tierras limitadas. Groenlandia ofrecía oportunidades, pero pocos recursos. El impulso hacia el oeste fue tanto social como económico. Cada nueva tierra ofrecía a los nórdicos la posibilidad de preservar su independencia mientras aseguraban recursos que no tenían en su patria. La evidencia de esta expansión permanece dispersa pero coherente. Los hallazgos arqueológicos en Islandia muestran la rápida transformación del paisaje por los nórdicos mediante la agricultura y la construcción. En Groenlandia, las ruinas de iglesias de piedra y granjas demuestran una sociedad estable y organizada con arquitectura europea. Las rutas comerciales que conectaban estas colonias con Noruega y más allá están confirmadas por artefactos como bienes importados y restos de barcos. En conjunto, estos hallazgos trazan una trayectoria clara hacia el oeste que culmina lógicamente en el descubrimiento de Vinland. Las sagas escritas siglos después, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo,
conservan gran parte de esta historia, aunque mezclada con elementos narrativos. A pesar de su carácter literario, se alinean con realidades geográficas conocidas y con la evidencia arqueológica. Las descripciones de tierras con piedras planas, bosques y uvas coinciden con regiones del noreste de América del Norte, combinadas con la evidencia material de sitios como Lance o Meadows, en Terra Nova, confirman la realidad de los viajes nórdicos transatlánticos. Al final del primer milenio, el mundo nórdico se extendía más lejos que cualquier otra civilización europea. Desde los fiordos de Noruega hasta la tundra de Groenlandia, habían unido tierras distantes mediante habilidad marítima y determinación. Su expansión a través del mar occidental no fue un accidente de navegación, sino el resultado de un proceso deliberado, paso a paso, basado en la necesidad, la curiosidad y la capacidad. Cada viaje hacia el oeste empujó el límite del mundo conocido hasta que ese límite cruzó al continente norteamericano. Este movimiento creó la base para la primera presencia europea sostenida en las Américas, siglos antes de Colón o Caboto. La colonia vikinga olvidada que seguiría no fue un experimento aislado, sino el punto culminante lógico de décadas de exploración, adaptación y persistencia a lo largo de la frontera del Atlántico Norte. Desde las pequeñas granjas en Noruega hasta las casas de césped en Groenlandia, cada paso hacia el oeste preparó a los nórdicos para un salto final hacia una tierra desconocida al otro lado del mar. A comienzos del siglo XI, la presencia nórdica había alcanzado el borde de América del Norte. Desde Groenlandia, la última etapa de expansión se dirigió hacia tierras previamente desconocidas para los europeos. Lo que comenzó como el viaje exploratorio de Leif Erikson se transformó en intentos de colonización, obtención de recursos y comercio. Estas expediciones produjeron el primer asentamiento europeo confirmado en el continente americano, un pequeño pero significativo puesto avanzado que unió el viejo mundo y el nuevo casi 5 siglos antes de que otras potencias europeas cruzaran el Atlántico. El viaje de Leif Erikson desde Groenlandia hasta Vinland fue un esfuerzo organizado basado en la observación previa de Bjarni Herjolfsson sobre tierras occidentales. Leif reunió una tripulación de alrededor de 35 hombres, equipó un barco adecuado para viajes de larga distancia y navegó hacia el oeste. La travesía probablemente siguió una cadena de masas terrestres reconocibles, utilizando Groenlandia como base. Después de pasar por costas áridas y regiones boscosas, la tripulación llegó a un área templada con recursos desconocidos en sus colonias anteriores. Describieron ríos llenos de peces, suelos fértiles y abundancia de uvas o bayas silvestres, lo que dio lugar al nombre de Vinland, que significa tierra de vides o tierra de praderas, según la interpretación. Los relatos nórdicos describen que el grupo de Leif construyó estructuras temporales, conocidas más tarde como Leifsbudir o las chozas de Leif. Estos edificios servían como base para pasar el invierno y recolectar recursos. El asentamiento se utilizó para obtener madera, cazar y posiblemente comerciar. Tras pasar el invierno allí, Leif y su tripulación regresaron a Groenlandia con valiosa carga, incluyendo madera y muestras de los recursos naturales de la región. Este regreso exitoso demostró que la tierra era accesible, habitable y digna de más atención. Después de la expedición de Leif, se realizaron nuevos intentos de establecer asentamientos permanentes. La saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo describen varios viajes posteriores, siendo el más notable el liderado por Thorfinn Karlsefni. Karlsefni, un comerciante adinerado que se casó con Gudrid, una mujer vinculada a la familia de Erik el Rojo,
organizó alrededor del año 1004 después de Cristo una expedición mayor, compuesta por aproximadamente 160 hombres y mujeres, además de ganado y suministros destinados a la colonización. Su objetivo no era solo explorar, sino crear una comunidad sostenible en Vinland. La expedición viajó al sur desde Groenlandia, deteniéndose en lugares que correspondían a Helluland y Markland, antes de llegar a la fértil tierra descubierta por Leif. Los colonos construyeron grandes estructuras de madera y organizaron tierras de cultivo, estableciendo lo que probablemente fue la colonia nórdica más desarrollada en América del Norte. Cosecharon plantas nativas, cazaron animales y exploraron zonas interiores. Las sagas mencionan el nacimiento de Snorri Karlsefni, considerado el primer niño europeo nacido en el continente americano, lo que demuestra que había familias entre los colonos y que la colonia tenía aspiraciones de permanencia. El contacto con las poblaciones indígenas locales ocurrió poco después. Los nórdicos los llamaron Skraelings, un término que aparece en las sagas. Estos primeros encuentros comenzaron con intercambios comerciales, pero luego se tornaron violentos. El trueque de bienes como telas rojas y pieles de animales dio paso a enfrentamientos, posiblemente por malentendidos o competencia por recursos. Las sagas describen un ataque en el que los nórdicos, superados en número, se vieron obligados a retirarse a sus barcos. Los colonos comprendieron que mantener una colonia permanente en medio de relaciones hostiles y con escasos refuerzos desde Groenlandia sería insostenible. Después de unos pocos años, Karlsefni y sus seguidores abandonaron el asentamiento y regresaron a Groenlandia. Las fuentes escritas sobre Vinland fueron preservadas siglos más tarde en Islandia, mezclando hechos con elementos narrativos. Durante mucho tiempo, los historiadores debatieron su veracidad. Muchos las consideraron mitos hasta que la evidencia arqueológica aportó confirmación material de la actividad nórdica en América del Norte. Esa confirmación llegó en la década de 1960, cuando los arqueólogos Helge Ingstad y Anne Steen Ingstad descubrieron el sitio de L'Anse aux Meadows en Terra Nova, Canadá. El hallazgo de L'Anse aux Meadows transformó el estudio de la exploración nórdica. Las excavaciones revelaron restos de 8 edificios construidos con un estilo claramente nórdico. Casas rectangulares con muros de césped sobre marcos de madera. El sitio incluía una forja, instalaciones de trabajo con hierro y artefactos idénticos a los hallados en asentamientos de Groenlandia e Islandia. Objetos como alfileres de bronce, con cabeza de anillo, clavos de hierro y usos de hilar demostraron una vida cotidiana coherente con la cultura nórdica. Las dataciones por radiocarbono situaron la ocupación alrededor del año 1000 después de Cristo, coincidiendo directamente con la cronología del viaje de Leif Erikson. La ubicación de L'Anse aux Meadows también encaja con la descripción de un campamento base de exploración más que de una colonia a gran escala. Las estructuras eran sólidas pero temporales, lo que sugiere un uso estacional para reparar barcos, procesar materiales y preparar nuevas expediciones hacia el sur. La presencia de talleres para la producción de hierro es especialmente significativa, ya que representa el primer caso conocido de fundición de hierro en el continente americano. Los nórdicos fabricaban sus propias herramientas y piezas de barco, lo que implica una operación bien organizada y autosuficiente. Las pruebas botánicas del sitio respaldan la idea de contacto con regiones más meridionales. Se encontraron restos de nueces de nogal americano, butternuts, una especie nativa de zonas situadas al menos 800 kilómetros al sur, lo que indica que los nórdicos viajaron más al interior del continente o comerciaron con grupos de esas áreas. Esta evidencia coincide con las descripciones de las sagas sobre regiones ricas en recursos y sugiere que Vinland se extendía más allá de Terra Nova, posiblemente
hasta las marítimas canadienses o Nueva Inglaterra. El modo de vida de los colonos nórdicos en Vinland habría reflejado aspectos de la vida en Groenlandia, pero adaptado a las condiciones locales. Los colonos llevaron ganado como ovejas y vacas, aunque el registro arqueológico en Lance Ox Meadows sugiere que la caza y la pesca fueron las principales fuentes de alimento. El entorno ofrecía abundante fauna, bayas y madera. La posibilidad de obtener madera fue una de las principales ventajas de Vinland en comparación con Groenlandia, donde los árboles eran escasos. Es probable que la madera de Vinland complementara las necesidades de construcción y construcción naval en Groenlandia. La organización social del sitio seguía los patrones nórdicos típicos. Cada casa larga estaba dividida en espacios para vivir y trabajar, con áreas comunes para cocinar y fabricar herramientas. La presencia de un uso de hilar indica la participación de mujeres en la producción textil, coherente con un asentamiento basado en familias. La forja y las zonas de reparación de barcos muestran que los artesanos mantenían el equipo marítimo esencial, asegurando que las naves se mantuvieran en condiciones de navegar largas distancias. Aunque las sagas destacan los conflictos con los pueblos indígenas como la principal causa del abandono, otros factores también influyeron. La distancia fue un obstáculo considerable. Mantener las líneas de suministro entre Vinland, Groenlandia e Islandia requería barcos confiables y clima favorable. Cualquier interrupción, tormentas, hielo marino o pérdida de embarcaciones podía aislar por completo a los colonos. Además, la pequeña población de Groenlandia no podía sostener un flujo constante de refuerzos. El número limitado de colonos significaba que carecían de la fuerza necesaria para defender o expandir una colonia tan remota. Las condiciones ambientales también desempeñaron un papel. Aunque la región era más templada que Groenlandia, los inviernos seguían siendo duros para personas acostumbradas a tierras cultivadas establecidas. El potencial agrícola pudo haber sido limitado por suelos desconocidos y estaciones de crecimiento más cortas de lo esperado. Incluso con abundantes recursos de pesca y bosques, la supervivencia a largo plazo requería un soporte agrícola estable que Vinland no podía proporcionar sin abastecimiento regular. La decisión de abandonar Vinland probablemente se tomó tras evaluar estos desafíos. El asentamiento había demostrado que América del Norte era alcanzable y habitable, pero no fácilmente sostenible. Los nórdicos centraron de nuevo su atención en Groenlandia, que, a pesar de sus dificultades, permanecía conectada a su red comercial. Sin embargo, el conocimiento de Vinland no desapareció por completo. Referencias a Markland continuaron apareciendo en fuentes islandesas durante siglos, y algunos registros sugieren que los groenlandeses siguieron realizando viajes ocasionales para recolectar madera mucho después del fin del asentamiento permanente. Arqueólogos e historiadores continúan investigando la posible extensión de la presencia nórdica más allá de Lance Ox Meadows. Se han encontrado posibles artefactos nórdicos en Labrador y la isla de Baffin, aunque ninguno tan concluyente. Los estudios sobre la producción de hierro y los patrones comerciales apoyan la teoría de que Lance Ox Meadows formaba parte de un sistema más amplio de exploración estacional. El sitio pudo haber funcionado como una puerta de entrada al continente, una base norteña para la recolección de recursos y reconocimiento, más que como el centro de Vinland propiamente dicho. El redescubrimiento de Lance Ox Meadows confirmó la precisión histórica de parte de la tradición de las sagas. Demostró que los exploradores nórdicos cruzaron el Atlántico y establecieron temporalmente un asentamiento en América del Norte. Aunque la colonia fue modesta en escala, su significado fue inmenso. Representó el primer contacto conocido entre Europa y América, siglos antes de los viajes transatlánticos posteriores. Comprender Vinland también revela los límites de la expansión nórdica.
A diferencia de los colonizadores europeos posteriores, los nórdicos carecían de la población, la organización política y la infraestructura marítima necesarias para sostener colonias permanentes a través del océano. Su tecnología les permitió alcanzar nuevos continentes, pero sus sociedades eran demasiado pequeñas y descentralizadas para integrarlos. La breve existencia de Vinland representa tanto un logro en la navegación como un recordatorio de la fragilidad de las primeras expansiones frente al aislamiento y la resistencia local. La evidencia arqueológica e histórica forma un relato coherente. Los nórdicos llegaron, construyeron, trabajaron, interactuaron y partieron. Su presencia dejó huellas tangibles que coinciden con su legado escrito. El asentamiento de L'Anse aux Meadows no es un mito, es una huella europea documentada en suelo americano alrededor del año 1000 después de Cristo. Demuestra hasta qué punto se había extendido el mundo vikingo y cuán cerca estuvo de establecer una presencia duradera en un nuevo continente. El episodio de Vinland marcó el cierre de la fase expansiva de la exploración nórdica. Después de estos viajes, la atención se concentró en mantener las comunidades de Groenlandia e Islandia frente al deterioro climático y las presiones comerciales. Sin embargo, el conocimiento de que sus antepasados habían alcanzado más allá del límite del mundo conocido persistió en las tradiciones de las sagas. Siglos más tarde, cuando los arqueólogos desenterraron los restos en Terranova, confirmaron lo que esas historias habían conservado, que los vikingos realmente habían llegado a América del Norte, construido viviendas, forjado hierro y creado, aunque brevemente, la primera colonia europea en el Nuevo Mundo. Este asentamiento, aunque efímero, conectó el mundo atlántico por primera vez. La colonia olvidada de Vinland se convirtió en el primer capítulo de la larga historia del contacto entre Europa y América, un capítulo que permaneció enterrado en la leyenda hasta que su evidencia física fue revelada en las costas del norte de Terranova. El asentamiento nórdico en América del Norte, alguna vez visto como el comienzo de una nueva frontera, rápidamente se enfrentó a obstáculos que no pudo superar. El asentamiento en Vinland, aunque construido con habilidad y determinación, enfrentó una combinación de hostilidad externa, aislamiento logístico y limitaciones ambientales que hicieron imposible la supervivencia. Lo que comenzó como una extensión de la exitosa colonia de Groenlandia, pronto reveló las vulnerabilidades del mundo nórdico en su frontera más lejana. Las razones del colapso fueron complejas, pero en conjunto explican por qué la presencia nórdica en América del Norte desapareció por completo en pocos años. La primera y más inmediata amenaza provino de los enfrentamientos con los pueblos indígenas. Los colonos nórdicos, que llegaron a una región ya habitada por varios grupos nativos, se encontraron con sociedades con territorios y redes comerciales bien establecidas. Las sagas describen a estos grupos como los Skraelings, aunque la identidad exacta de las personas que encontraron sigue siendo debatida entre los historiadores. Podrían haber sido ancestros de los Beothuk en Terranova u otros grupos de habla algonquina que vivían más al sur. Estas poblaciones conocían bien la tierra y sus recursos, y vieron a los nórdicos no como exploradores, sino como intrusos. Los primeros encuentros implicaron comercio. Según los relatos de las sagas, los nórdicos ofrecían tela roja y herramientas de metal a cambio de pieles de animales y alimentos. Estos primeros intercambios demostraron curiosidad e interés mutuo. Sin embargo, las diferencias culturales y la falta de un lenguaje común rápidamente generaron tensión. Los malentendidos sobre los valores comerciales, los límites de propiedad o los gestos agresivos podían escalar fácilmente. El enfoque nórdico hacia la negociación, moldeado por tradiciones europeas, pudo haber sido percibido como hostil.
Al menos un incidente registrado involucró a un toro asustado del campamento nórdico que corrió a través de un sitio de comercio, lo que asustó y enfureció a los habitantes locales, desatando un conflicto mayor. Cuando estalló la violencia, los colonos nórdicos se encontraron en una desventaja severa. Los grupos indígenas los superaban en número y conocían mejor el terreno. Las sagas describen ataques contra los campamentos nórdicos que obligaron a los colonos a refugiarse detrás de estructuras defensivas. Armas como arcos y lanzas permitían a los atacantes golpear desde la distancia, mientras que los nórdicos, limitados en número, no podían sostener una defensa prolongada. A pesar de su experiencia como guerreros, carecían de refuerzos y suministros. La amenaza constante de ataques hacía imposible la expansión o incluso la agricultura básica. Después de varios enfrentamientos violentos, los colonos reconocieron que la convivencia permanente era improbable. Los nórdicos eran demasiado pocos para establecer dominio y demasiado dependientes de bienes importados para sobrevivir en aislamiento total. Cada nuevo conflicto debilitaba aún más la moral y los recursos. El miedo a nuevos ataques se convirtió en una razón central para abandonar el asentamiento. Las sagas describen la decisión de los colonos de irse después de una batalla particularmente destructiva, con los sobrevivientes cargando sus barcos y regresando a Groenlandia. La experiencia demostró que los límites de la colonización nórdica no estaban definidos solo por la distancia, sino por la incapacidad de integrarse o superar a las poblaciones existentes. Incluso sin conflicto, el aislamiento presentaba un desafío insoluble. Toda la presencia nórdica en el Atlántico Occidental dependía de una red frágil que se extendía desde Noruega hasta Islandia, luego a Groenlandia y finalmente a Vinland. Cada enlace requería barcos funcionales, marineros experimentados y clima favorable. El viaje de Groenlandia a Vinland podía durar varias semanas a través de mares impredecibles. Cualquier interrupción en la comunicación dejaba a los colonos completamente incomunicados. A diferencia de las colonias de Groenlandia, que mantenían cierto contacto con Islandia y Noruega mediante barcos comerciales, Vinland no tenía un medio confiable de reabastecimiento una vez cesados los viajes iniciales. La base de Groenlandia no era lo suficientemente fuerte como para sostener otro asentamiento lejano. Su población, probablemente menor de 3.000 personas en su apogeo, luchaba con tierras agrícolas limitadas y dependencia de hierro y madera importados. Los barcos llegaban de Europa de forma irregular y a veces pasaban años sin visitas. En esas condiciones, enviar suministros o refuerzos a Vinland era impráctico. Cada barco que navegaba hacia el oeste corría el riesgo de tormentas, hielo o pérdida en el mar. Para que una colonia sobreviviera, necesitaba un flujo constante de bienes, herramientas y comunicación, nada de lo cual podía garantizarse a través de una ruta tan vasta y peligrosa. La escasez de recursos se convirtió en otro problema urgente. Los colonos nórdicos dependían en gran medida de formas familiares de agricultura, ganado, producción de heno y pequeña agricultura. Estos métodos, exitosos en Islandia y Groenlandia, no eran adecuados para la costa norteamericana. El clima permitía solo una corta temporada de cultivo, y los suelos locales no eran ideales para los cultivos europeos. Aunque los colonos podían pescar y cazar, carecían de experiencia en procesar eficientemente los recursos locales desconocidos. Los suministros importados de hierro, madera y grano eran finitos. Una vez que esos materiales se agotaban o deterioraban, el reemplazo era imposible. Las herramientas y armas requerían mantenimiento, y el hierro era crucial para la supervivencia. La pequeña forja descubierta en Lance Oaks Meadows muestra que los nórdicos podían producir clavos y reparaciones simples,
pero no lo suficiente para la sostenibilidad a largo plazo. La cantidad de mineral de pantano disponible en el área era limitada. Sin suministros importados, las herramientas se embotaban y las armas se debilitaban con el tiempo. El mantenimiento de los barcos también dependía de materiales adecuados. Sin alquitrán, brea y nuevas tablas, incluso las mejores embarcaciones se volvían inutilizables. Los colonos enfrentaban una situación en la que cada temporada agotaba aún más sus recursos esenciales. El cambio climático agravó estos problemas. Durante los primeros años de exploración nórdica, el Atlántico Norte experimentó condiciones relativamente templadas conocidas como el período cálido medieval. Este período permitió la navegación entre colonias y cierta agricultura marginal en Groenlandia. Sin embargo, hacia los siglos XII y XIII, las temperaturas comenzaron a descender al entrar el clima en la fase llamada posteriormente la Pequeña Edad de Hielo. Incluso antes de que ese cambio fuera severo, las variaciones locales probablemente hicieron que el clima fuera menos predecible. Aumentó la frecuencia de tormentas y el hielo marino comenzó a formarse antes en el año, acortando la temporada de navegación segura. Para un pequeño puesto aislado como Vinland, condiciones más duras significaban mayor riesgo en todos los niveles. Cruzar el océano se volvió más peligroso, reduciendo aún más el contacto. La producción de alimentos se volvió menos confiable, y las estaciones frías obligaban a los colonos a depender más de las provisiones almacenadas. Las presiones ambientales que eventualmente debilitaron las colonias de Groenlandia tuvieron un efecto más temprano y severo en Vinland, donde los nórdicos no podían compensar mediante comercio o adaptación local. La estructura social dentro de la colonia también pudo haber contribuido a su fragilidad. Los asentamientos nórdicos operaban bajo un sistema de cooperación agrícola y liderazgo local, pero dicha organización requería estabilidad. Las disputas de liderazgo, como las vistas en Islandia y Groenlandia, podían dividir pequeñas comunidades. Las sagas insinúan tensiones entre los colonos, incluyendo rivalidades entre líderes de expediciones y conflictos sobre decisiones durante crisis. Un mando dividido podía socavar la seguridad del grupo en un entorno hostil. Sin una coordinación sólida, la defensa, la agricultura y la gestión de recursos sufrían. Otro factor fue la limitada población. Incluso en su punto máximo, los habitantes de Vinland probablemente no superaban unos pocos cientos. Esto hacía imposible mantener una estabilidad demográfica a largo plazo. Enfermedades, accidentes o combates podían reducir drásticamente el número de personas. Unas pocas muertes entre trabajadores especializados, como constructores de barcos o herreros, podían paralizar operaciones vitales. Sin un flujo continuo de colonos, la recuperación ante las pérdidas era imposible. La dependencia de la colonia en un pequeño grupo de individuos la hacía vulnerable a cada contratiempo. El fracaso para establecer una red comercial sostenible selló el destino del experimento de Vinland. El comercio siempre había sido la base de la expansión nórdica, conectando asentamientos distantes con bienes esenciales. Pero Vinland carecía de una base económica que justificara viajes regulares. El marfil de Morsa y las pieles provenían de Groenlandia. La madera, aunque valiosa, era demasiado voluminosa para transportarse eficientemente a lo largo de miles de kilómetros. Las ganancias potenciales no compensaban los riesgos. Una vez que la novedad de la nueva tierra desapareció y se satisfacieron las necesidades inmediatas, hubo poco incentivo para que los groenlandeses continuaran los peligrosos viajes hacia el oeste. Con el tiempo, el conocimiento de la ruta pudo haberse perdido. La navegación en el Atlántico Norte dependía de la transmisión oral de puntos de referencia, corrientes y tiempos de navegación. Si los viajes cesaban incluso por una generación, el conocimiento práctico se perdía.
Esto probablemente ocurrió cuando el contacto de Groenlandia con Europa se debilitó. Cuando las colonias de Groenlandia enfrentaron su propio declive en los siglos XIV y XV, cualquier posibilidad de revivir la conexión con Vinland desapareció por completo. La cadena de asentamientos que alguna vez conectó el Atlántico se fracturó en restos aislados. Los hallazgos arqueológicos coinciden con esta narrativa de abandono gradual en lugar de destrucción repentina. En L'Anse aux Meadows no existen señales de batalla o incendios a gran escala. Las estructuras parecen haber sido desmontadas sistemáticamente o dejadas para decaer naturalmente. Las herramientas y objetos fueron retirados, lo que indica una retirada organizada. Esto sugiere que los colonos nórdicos eligieron marcharse una vez que quedó claro que la continuación era insostenible. Su decisión reflejó una comprensión pragmática de la supervivencia. Retirarse a Groenlandia ofrecía seguridad, contacto y comunidad, mientras quedarse significaba una lenta decadencia. De regreso en Groenlandia, los informes sobre las tierras del oeste persistieron durante generaciones. Es posible que expediciones ocasionales hayan revisitado partes de Markland para recolectar madera, pero no hay evidencia de nuevos intentos de colonización. La experiencia en Vinland probablemente desalentó más incursiones hacia el oeste. La combinación de enfrentamientos hostiles, inviabilidad económica y estrés ambiental mostró que la expansión nórdica había alcanzado su límite natural. Habían extendido su alcance hasta donde su tecnología y población podían sostenerlo. Para cuando la exploración europea resurgió en el siglo XV, las colonias nórdicas en Groenlandia ya estaban desapareciendo. Las capas arqueológicas muestran una nutrición en declive, menos bienes comerciales y eventual abandono. Las mismas vulnerabilidades que destruyeron Vinland, el clima frío, la escasez de recursos y el aislamiento, finalmente consumieron también a Groenlandia. Cuando los nuevos exploradores europeos llegaron a América del Norte a fines del siglo XV, no encontraron rastro de los antiguos colonos nórdicos. El vínculo entre Europa y el Nuevo Mundo se había perdido durante casi 500 años. El colapso de la colonia de Vinland no fue un fracaso de valor o de navegación, sino una demostración de los límites de la expansión medieval temprana. Los nórdicos poseían la habilidad para cruzar océanos y la organización para construir nuevos asentamientos, pero su población, tecnología e infraestructura no podían sostener una colonización a larga distancia. Los sistemas ambientales y sociales que sustentaron su éxito en el Atlántico Norte fueron llevados más allá de su capacidad. Cuando esos sistemas colapsaron, ni siquiera los exploradores más capaces pudieron mantener una base. La partida nórdica de América del Norte marcó el fin de una fase notable en la historia europea. Durante un breve período, habían unido dos continentes con barcos y asentamientos. Sin embargo, su aislamiento, los conflictos y las dificultades ambientales borraron ese logro de la memoria viva. Solo fragmentos en sagas y restos en Terra Nova revelarían más tarde que la primera colonia europea en América ya había surgido y caído mucho antes de que comenzara la era de la exploración. Tras la retirada nórdica de América del Norte, la memoria de Vinland se desvaneció en la leyenda. Las colonias de Groenlandia declinaron, Islandia se volvió hacia sí misma y Europa avanzó hacia nuevos siglos con poca conciencia de que su gente alguna vez había llegado a otro continente. Sin embargo, la historia no desapareció por completo. Fragmentos de ella sobrevivieron en manuscritos islandeses que conservaban relatos de viajes a tierras más allá del mar occidental. Durante siglos, esos registros fueron descartados como mitos o folclore exagerado. Solo a través de la investigación moderna y el descubrimiento arqueológico se confirmaría su veracidad histórica, transformando lo que había sido un relato medieval
en un capítulo verificado de la historia mundial. Las primeras pistas escritas sobre la presencia nórdica en América aparecieron en las sagas islandesas, compuestas entre los siglos XII y XIV. Entre ellas, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo describían viajes dirigidos por Leif Erikson, Thorfinn Karlsefni y otros hacia una tierra distante rica en recursos. Los textos identificaban ubicaciones específicas, Helluland, Markland y Vinland, y mencionaban los encuentros, desafíos y eventual retirada de los colonos. Estos manuscritos fueron preservados en bibliotecas islandesas, copiados por eruditos y citados por historiadores a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento. Sin embargo, sin pruebas físicas, sus afirmaciones fueron tratadas como invenciones literarias más que como informes fácticos. En los siglos XVIII y XIX, el creciente interés por la historia vikinga y la exploración nórdica reavivó la atención hacia las historias de Vinland. Los eruditos en Escandinavia comenzaron a analizar las sagas como posibles fuentes históricas más que como simples leyendas. Los primeros investigadores intentaron identificar Vinland con regiones como Labrador, Terra Nova o incluso Nueva Inglaterra, basándose en las descripciones de bosques, uvas y clima templado. Sin embargo, las interpretaciones variaban ampliamente y ninguna podía verificarse. La ausencia de evidencia arqueológica concreta dejó el tema en disputa. Algunos intentos de probar el descubrimiento nórdico de América adoptaron formas extremas o especulativas. A fines del siglo XIX, monumentos como la piedra rúnica de Kensington en Minnesota y la torre de Newport en Rhode Island fueron presentados como evidencia de presencia vikinga. Ambos resultaron ser inconsistentes con materiales nórdicos verificados. Estas controversias generaron escepticismo y llevaron a muchos historiadores a descartar toda la narrativa de Vinland. La investigación académica seria permaneció limitada hasta mediados del siglo XX, cuando la arqueología sistemática comenzó a buscar evidencia genuina. El punto de inflexión llegó con el trabajo del explorador noruego Helge Ingstad y su esposa, la arqueóloga Anne Stein Ingstad. En la década de 1950, Helge Ingstad estudió las rutas nórdicas a través del Atlántico y las descripciones ambientales en las sagas. Concluyó que el área más probable para un asentamiento nórdico era el extremo norte de Terra Nova, Canadá, donde el acceso a los bosques, aguas abiertas y costas navegables coincidía con los relatos. En 1960, guiados por residentes locales, los Ingstad descubrieron montículos cubiertos de césped cerca de la aldea de Lance All Meadows. Poco después comenzó la excavación, revelando los inconfundibles restos de edificaciones nórdicas. Los hallazgos en Lance Oaks Meadows cambiaron inmediatamente el debate. El sitio contenía los cimientos de 8 estructuras construidas en estilo nórdico tradicional, salas rectangulares, con muros de césped sobre marcos de madera. Los artefactos recuperados incluían clavos de hierro, remaches, un broche de capa de bronce, husos y lámparas de aceite de piedra idénticas a las utilizadas en Islandia y Groenlandia. Las dataciones por radiocarbono situaron la ocupación alrededor del año 1000 después de Cristo, correspondiendo precisamente con el período descrito en las sagas. El descubrimiento confirmó que los exploradores nórdicos efectivamente habían cruzado el Atlántico y construido un asentamiento en suelo norteamericano. Un análisis posterior del sitio reveló su función. Lance Oaks Meadows parecía ser un campamento base utilizado para exploración y reparaciones, más que una colonia a gran escala. La evidencia de trabajo del hierro mostró que los colonos producían herramientas y piezas de embarcaciones, lo que indicaba preparación para viajes prolongados o construcción en otros lugares. La presencia de nueces butternut, nativas de regiones mucho más al sur,
sugirió que los nórdicos habían viajado más allá de Terra Nova y regresado con materiales de esas áreas. Esto coincidía con las descripciones de las sagas sobre Vinland como una tierra fértil con recursos variados. El descubrimiento del sitio también proporcionó contexto para comprender la red de exploración nórdica. Demostró que los viajes desde Groenlandia hacia América del Norte no fueron accidentales, sino parte de un sistema de expansión organizado. Lance Oxmeadows funcionó como el eslabón más occidental de una cadena de asentamientos del Atlántico Norte que comenzaba en Noruega y se extendía por Islandia y Groenlandia. La ubicación confirmó que los métodos de navegación vikingos eran capaces de realizar travesías transoceánicas mucho antes de que otras potencias europeas poseyeran un alcance similar. Tras las excavaciones iniciales, se llevó a cabo una investigación extensa por parte de arqueólogos canadienses e internacionales. Los artefactos fueron catalogados, las muestras ambientales estudiadas y las técnicas de construcción de los edificios comparadas con sitios nórdicos conocidos. Cada pieza de evidencia reforzó la conclusión de que el asentamiento era genuino. Ningún material o diseño coincidía con culturas indígenas norteamericanas, lo que eliminaba la posibilidad de un contacto europeo posterior o una identificación errónea. La verificación científica de Lance Oxmeadows proporcionó el eslabón perdido entre las sagas y el registro físico. En 1978, la UNESCO reconoció Lance Oxmeadows como Patrimonio de la Humanidad, designándolo oficialmente como el primer asentamiento europeo confirmado en América del Norte. El sitio se convirtió en un foco de educación histórica e interés público. Representaba la prueba de que los nórdicos habían llegado al continente casi 5 siglos antes que Colón. El descubrimiento no solo validó escritos islandeses de siglos de antigüedad, sino que también transformó la comprensión de la historia transatlántica temprana. Estudios posteriores ampliaron la búsqueda de otras ubicaciones nórdicas en la región. Investigaciones arqueológicas a lo largo de las costas de Labrador, la isla de Baffin y el Golfo de San Lorenzo encontraron artefactos dispersos consistentes con presencia nórdica, incluidos tejidos y fragmentos metálicos. Aunque ninguno igualaba la escala o certeza de Lance Oxmeadows, apoyaban la idea de una zona de actividad nórdica más amplia en el noreste de Canadá. Estos hallazgos sugieren que los marineros nórdicos pudieron haber realizado expediciones de recolección de recursos o comerciado indirectamente con grupos indígenas locales. El redescubrimiento del asentamiento nórdico obligó a los historiadores a reconsiderar supuestos de larga data sobre la cronología de la exploración europea. Durante siglos, la era de los descubrimientos se había definido por los viajes de los siglos XV y XVI, dirigidos por Colón, Caboto y otros. La confirmación de una colonia nórdica en América del Norte trasladó esa cronología al temprano siglo XI. Demostró que el contacto transatlántico entre Europa y las Américas ocurrió casi 500 años antes de lo que se creía. Esta constatación también redefinió la comprensión de la civilización vikinga. Los nórdicos no eran meros saqueadores o guerreros, sino navegantes, comerciantes y colonos avanzados, capaces de alcanzar y colonizar brevemente otro continente. Sus embarcaciones, organización social y conocimientos de navegación representaban un punto culminante en la tecnología marítima medieval. Las expediciones a Vinland mostraron el alcance de su adaptabilidad y la magnitud de su ambición por expandirse hacia nuevos entornos. A pesar de este logro, el impacto limitado de la presencia nórdica siguió siendo evidente. A diferencia de la colonización europea posterior, la empresa de Vinland no dejó una población o huella cultural duradera en el continente. El asentamiento era demasiado pequeño y aislado para influir en las sociedades indígenas
o la geopolítica europea. Sin embargo, su importancia radica en su posición como el primer puente documentado entre el Viejo y el Nuevo Mundo, una demostración de que el contacto transoceánico era posible mucho antes de la era moderna de la navegación. El redescubrimiento también tuvo efectos culturales en Escandinavia y América del Norte. En Islandia y Noruega, reforzó el orgullo nacional por los logros marítimos de sus antepasados. Se erigieron estatuas y monumentos dedicados a Leif Erikson en Reykjavik, Oslo y varias ciudades norteamericanas. Para los historiadores, la historia se convirtió en un estudio de caso sobre cómo el mito y la arqueología pueden converger para revelar la verdad histórica. En Canadá, L'Anse aux Meadows se transformó en un sitio educativo importante y en un símbolo de las profundas conexiones históricas del país con la exploración global temprana. La tecnología moderna ha continuado ampliando la comprensión de los nórdicos en América. Los avances en teledetección, calibración de radiocarbono y análisis isotópico han permitido fechar con mayor precisión los artefactos de L'Anse aux Meadows. En 2021, los científicos utilizaron firmas de tormentas solares en los anillos de los árboles de restos de madera del sitio para precisar el año de construcción en 1021 después de Cristo. Este resultado proporcionó la primera fecha exacta en calendario para un viaje transatlántico anterior a Colón, anclando las narraciones de las sagas firmemente en evidencia científica. El trabajo arqueológico en curso busca determinar si existieron asentamientos nórdicos adicionales más al sur. Se han encontrado rastros de posible procesamiento de hierro y tejidos en la isla de Baffin, aunque su interpretación sigue siendo debatida. Algunos investigadores sugieren que estos sitios podrían representar campamentos temporales utilizados para cazar o comerciar más que colonias permanentes. La búsqueda continua refleja cómo el redescubrimiento de un sitio confirmado ha reavivado el interés en comprender todo el alcance de la exploración nórdica. La confirmación de la presencia nórdica en América del Norte también ha influido en el estudio más amplio del contacto entre civilizaciones. Demuestra que los límites del mundo medieval eran más fluidos de lo que se pensaba. Las redes comerciales, la navegación y la migración conectaban regiones a través del Atlántico Norte de maneras que anticipaban las interacciones globales posteriores. El logro vikingo muestra que la capacidad tecnológica, y no la falta de imaginación, limitó el contacto transoceánico temprano. En contextos educativos e históricos, la historia de Vinland desafía las narrativas tradicionales que inician la historia del contacto europeo con las Américas en 1492. La experiencia nórdica ofrece una visión más compleja de la exploración humana, una en la que el descubrimiento no conduce automáticamente a la conquista o al asentamiento. Ilustra cómo una civilización pudo alcanzar nuevas tierras, pero retirarse debido a limitaciones prácticas más que a falta de voluntad. Esta comprensión añade matices a la historia de la expansión y la colonización, mostrando que el proceso dependía de condiciones más allá de la simple exploración. El legado de la colonia vikinga olvidada continúa moldeando las percepciones modernas del pasado. Conecta la Escandinavia medieval con la historia de América del Norte y demuestra que la globalización temprana comenzó mucho antes del Renacimiento. El redescubrimiento de L'Anse aux Meadows proporcionó una prueba tangible de este vínculo, uniendo literatura, arqueología y ciencia. Representa uno de los pocos momentos históricos en los que un mito fue probado como real mediante evidencia física directa. Hoy, L'Anse aux Meadows sigue siendo un sitio de estudio y preservación activa. La reconstrucción de los edificios nórdicos en el lugar permite a los visitantes visualizar el asentamiento
tal como fue, pequeño, funcional y estratégicamente ubicado al borde de un nuevo mundo. El sitio continúa proporcionando nuevos datos sobre la construcción vikinga, las rutas comerciales y las estrategias de adaptación. Cada descubrimiento refina la comprensión de cómo los nórdicos operaban en los límites de su mundo conocido. El redescubrimiento del asentamiento nórdico hizo más que confirmar las sagas, reconfiguró el mapa histórico, estableció que el primer contacto europeo con las Américas no ocurrió durante el Renacimiento, sino durante la era vikinga. Los nórdicos cruzaron el Atlántico, construyeron estructuras, fundieron hierro e interactuaron con nuevas culturas hace casi un milenio. Aunque su estancia fue breve, su presencia cambió el registro de la exploración humana. La colonia olvidada que una vez se alzó en las costas de América del Norte se convirtió en el asentamiento europeo más antiguo del Nuevo Mundo. Su redescubrimiento unió la narrativa histórica con la prueba material, transformando un fragmento de narración medieval en un hecho establecido de la historia mundial. El sitio de Vinland, rescatado de siglos de oscuridad, representa ahora tanto el inicio de la exploración europea en América como el perdurable impulso humano de alcanzar más allá del horizonte.